MNNOPQ, RSTU, WXYZ. Las letras son las mismas, pasa y lo cantamos de otra manera. Cumbia 420 para negros. Excelente, Elian. Mientras tanto, nosotros seguimos acá en Punto Cero. Está Javier Milei con nosotros. Javier, te voy a ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo estás? ¿Qué contás? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Estás tranquilo? Sí. Vos sabés que acá te tranquilizás. Acá sabemos que no hay momento para gritar. Acá nos acomodamos. Si no me agredís, no hay ningún problema. No, por soy eso. amigo, así que Por no hay eso, problema. por eso. Bueno, pero vos me conocés. ¿Qué pasó esta semana? ¿En términos qué? Toda la política hablando de vos. De repente un día te acusaron de todo. Te enojaste con Larreta. No, a ver, me parece que de vuelta es poner el foco sobre las formas y no sobre lo que dije, que era lo verdaderamente importante. Es decir, donde básicamente, así como están siendo expuestos a varias operaciones digitadas desde el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, digo, el propio, por ejemplo, Rubinstein denunció, digamos, que el jefe de gobierno lo puso a López Murphy para perjudicarme a mí, o, digamos, el caso de Facundo Manes, digamos, señalando, digamos, lo que le está haciendo Larreta. Bueno, digamos, o sea, yo, digamos, dejé de manifiesto el tipo de operaciones que estaba montando, digamos, o sea, con medios afines. O sea, donde ya, digamos, o sea, en algunos casos se vuelve tremendamente obsceno, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, cierto sector de la política te quiere ubicar a vos o te quiere colocar a vos en lugar, gente que no te conoce, te colocan como una persona violenta, una persona que supuestamente no entiende los códigos de la política, un outsider a ver, que digamos, viene... si los códigos de la política son estos códigos que hace, digamos, no sé, digamos, la decadencia argentina tiene 100 años, pero si me concentro desde el regreso a la democracia, donde lo único que hicieron fue empobrecer a la gente, la verdad es que la verdadera locura sería no reaccionar frente a eso. Sí. Es decir, yo, digamos, mi reacción es contra la casta política. Digamos que es esta casta política que es la que se enriquece, ¿sí? Y a contracara, digamos, vos tenés una explosión de pobreza verdaderamente coincido con vos descomunal. y creo que estamos, no sé si vos coincidís, a ver, te voy a plantear una situación que creo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo en un momento donde no se puede decir nada. No podemos decir nada, siempre alguien dice algo, a alguien ofende. La dictadura de lo políticamente correcto. Y entramos en una política donde parece que, como decía yo, la política no es un club de amigos, pero parece que también la política quieren convertirla en un club de, no sé, de bocha, donde nadie se puede gritar. A ver, no está mal que vos seas vehemente, ¿no? Me parece que no está mal. Bueno, la casta se defiende, o sea, va a atacar al outsider, o sea, porque justamente soy el que está planteando ir contra todos los privilegios de la casta. Pero ahora tengo una pregunta. Es raro decirle Larreta zurdo, ¿no? Bueno, eso depende. Explícame eso. A ver, el problema en Argentina es que el arco ideológico está muy corrido. Vos fíjate esto, a Macri, por ejemplo, todos lo ponen en la derecha. Bueno, claro. Bueno, cuando vos mirás el discurso de Macri, es un discurso socialdemócrata, de hecho está en línea a lo que es alguna de las líneas del Partido Demócrata, de hecho está más cerca de la de Bernie Sanders. Por lo tanto, es decir, claro, ahora, el tema es que si vos... O sea, era zurdo y no sabíamos. Bueno, a ver, mucho, digamos, o sea, del daño cultural que hizo el macrismo en su gobierno fue, por ejemplo, utilizar el término liberal, pero con el concepto en inglés que es distinto que en español. Claro. El liberal en Estados Unidos es el socialdemócrata. Es decir, entonces es alguien que es de centro izquierda, por decirlo de alguna manera. Y dentro de la línea del Partido Demócrata, los hay más a la izquierda, llámese Bernie Sanders, o digamos, o sea, Obama, digamos que, digamos, lo es menos, o Clinton, ponele. Digo, pero claramente, digamos, o sea, no es Ronald Reagan. Está claro. Claro, ¿no? claro. O sea, chicos. Sí, a ver, Javier, ¿te querés una consulta? Alguna colega nuestra te preguntó en otra entrevista y justamente vos recién hablabas sobre lo que pasó desde el regreso a la democracia. Y la pregunta que te ha hecho la colega y que acá quiero volver a preguntarte es, ¿qué noción tenés vos de democracia y si efectivamente vos creés en la democracia como el sistema para transformar la realidad? yo creo que esa respuesta tiene dos partes, ¿sí? Si yo, digamos, no creyera que dentro del sistema no se puede
cambiar las cosas, o sea, no estaría participando, por decirlo de alguna manera. O sea, por más que yo quiera barrer con el status quo, ¿sí? Digo, entiendo que son las reglas de juego y es el sistema. Pero después hay una pregunta, digamos, o sea, si vos querés, que está en el plano técnico. Sí. Digamos, que está de hecho en un libro de un premio Nobel de Economía, que es Kenneth Joseph Arrow, en un libro que escribió en 1952, que se llama Elección Social y Valores Individuales, y demuestra que aun cuando todos los individuos sean coherentes, consistentes, o sea, transitividad en preferencias, eso no asegura la consistencia en el agregado. Es decir, entonces digo, vos tenés que saber que el sistema tiene problemas y cómo cuidarte de los problemas del sistema. Ahora, la realidad es que Pero, por ejemplo, vos cuando construís la República, ¿sí? ¿Qué tenés? Tiene tres figuras, ¿no? Tiene la figura del presidente. La figura del presidente, ¿cuál es? La del monarca. Pero puede degenerar ¿en qué? En el tirano. Tenés la figura de la aristocracia, que es el Congreso, que puede derivar ¿en qué? En una oligarquía. Y tenés la justicia. El rol del sistema judicial es clave ¿para qué? Para obtener control de los otros dos poderes. Sí. Y cuando vos tenés un problema en el Poder Judicial, que no es independiente, es lo que estás viendo vos hoy. Digamos, tenés un presidente que es un tirano, porque efectivamente lo tenés un Congreso que es una oligarquía, porque, digamos, todas las cosas que votan en Pero, por contra ejemplo, de la gente. Te pregunto, ¿cómo vas a hacer? Está buenísimo lo que estás diciendo y te quiero parar un punto ahí. ¿Cómo vas a hacer para cuando ingreses al Congreso de la Nación, vas a hacer uno más entre 252... 1 en 257. 257, 252 siempre son los que están ahí porque siempre hay un par con licencias. Pero, ¿cómo vas a hacer para que ese sistema no te chupe? Porque, a ver, vos vas a estar en una banca. Vas a ser igual que los 257 que están en el resto. Bueno, ¿Cómo va a ser Milei para enfrentarse a ese sistema? A ver, con algo que la teoría económica, digamos, llama principio de revelación, que fue algo que descubrió en los 70, pero que ya estaba en la Torá. Digo, te cuento el caso del rey Salomón. Digo, ¿sabés de dónde viene el tema de la decisión salomónica? Está el rey Salomón frente a dos mujeres que están reclamando por la maternidad de un niño. Dicen las dos que son madres del chico. Entonces, ¿qué hace el rey Salomón? Dice, bueno, lo voy a cortar a la mitad. Hay una que dice, no haga eso, déjeselo. ¿Quién es? La madre, la que no le interesaba es la que... O sea, se llama principio de revelación. Bueno, eso, digamos, está diseñado para la teoría de contratos, o sea, es algo muy utilizado hoy por hoy en economía. Bueno, yo básicamente lo que voy a hacer es armar proyectos basados en el principio de revelación. Entonces yo, por ejemplo, te digo, Juan Cruz, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estás a favor, por ejemplo, de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? No. Bueno, entonces, digamos, ¿por qué no me vas a acompañar en la eliminación del Banco Central, que con el impuesto inflacionario nos roban 5 puntos del PBI? Pero tampoco es tan así. Bueno, pero no es que... tan sintáctico. No, pero es que justamente, o sea, el eje central de toda la discusión debe ser moral. En esa discusión moral, vos lo que planteás es, ok, entonces yo te lo llevo al límite. O sea, por ejemplo, ¿vos estás a favor del robo con la obra pública? No. Bueno, entonces yo estoy proponiendo, por ejemplo, eliminar la obra... Pero se supone que no hay un robo en la obra pública. Se supone que la obra pública existe. Pará. No tiene por qué suponerse que existe. La obra pública existe. Vos podrías Lo que se supone que si hay un delito, hay una denuncia... Está bien, pero hay otros mecanismos... No es que se roba por sí. Sí, pero se roba porque existe el Estado, si no, no se robaría. Entonces, la obra pública, sí, vos podrías modificarla e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Entonces, ¿No fue la que intentó Macri que salió mal? No, porque básicamente, y yo, digamos, o sea, cuando lo impulsó, yo dije que iba a salir mal. Lo que trató de hacer fue copiar el modelo de los PPP ingleses. Y justo en el momento que lo estaban copiando, estaban estallando los casos de corrupción, o sea, en Inglaterra. Yo, digamos, básicamente lo que propongo es el sistema de iniciativa privada a la chilena, que cuando vos haces una iniciativa privada, el gobierno te la aprueba, que después se va a transformar en obra pública, porque son contratos de construcción, operación y transferencia. En ese contexto, si vos lo que tenés es que cuando vos presentás tu proyecto y después presentás los estudios y todo, después licitás. Y siendo vos el iniciador, aún podés perder todavía. Entonces, digo, eso lo que hace es generar competencia en la previa del contrato, y eso te elimina la corrupción. Ahí lo tenemos, mirá. ¿Está bien el graf? ¿Hay que privatizar la obra pública?
hay que hacer desaparecer la obra pública e ir a un sistema de iniciativa privada. Pero, Javier, no sería, digo, porque yo entiendo lo que vos decís y los problemas que tiene la Argentina hace mucho tiempo Sí. en algunos aspectos. Ahora, es como si yo tuviera un dolor de cabeza y viniera el médico y me dijera, te tengo que decapitar porque te duele la cabeza. Digo, tiene que haber soluciones no tan tremendas, ¿o no? ¿En cuál de los puntos? No, en la obra pública, vos decís, bueno, en la obra A pública ver. hay corrupción. El Banco Central, no funciona el A Banco ver, Central. a ver, Lo cerramos. Eliminemos Pará, el pará, Banco pará. Central. No, pará, vamos por el tema de la obra pública. La gran falacia de la obra pública es decir que genera empleo. Eso es falso, porque vos para financiar esa obra pública la tenés que financiar. ¿Con qué la vas a financiar? Con impuestos, con lo cual vas a castigar las generaciones presentes y vas a destrozar consumo, ¿sí? Y empleo Sí. en otras partes de la economía. Lo podés financiar con deuda. O sea, eso es todavía peor, porque en realidad la deuda son impuestos futuros, pero además son fuertemente inmorales, porque a las cosas que está disfrutando la generación presente, le estás cargando los costos a la generación futura. Es como que o sea, vos te vayas de joda y le pases la cuenta a tu hijo. Es una cosa aberrante, que Ahora, quizás ni siquiera nació, que ni siquiera votó. Sea una cosa verdaderamente aberrante. La otra es que lo financie con emisión monetaria. Cuando vos lo financiás con emisión monetaria, generás el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario tiene varios problemas. El primero es que es profundamente regresivo, pega 20 veces, discúlpame, entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los sectores más vulnerables. No solo eso, genera un distorsionamiento en el funcionamiento del sistema de precios que castiga, digamos, a la coordinación dentro, digamos, del proceso de inversión y que eso se manifiesta en que se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso en la historia argentina, ¿sabés cuánto es? Javier. Hoy podríamos tener el PBI per cápita Una de sola Estados pregunta sobre Unidos. esto, Javier, sobre esto. Sí, ¿Hay, claro. digamos, ¿hay algún país del mundo que funcione sin Banco Central y sin obra pública? Sí. A ver, por ejemplo, en Chile, digamos, lo que vos tenés son este sistema que No hay Banco Central en Chile. Pará, pero vos me dijiste es obra pública. No, Te sin voy a- Banco Central y sin obra pública. No me lo alteres. Vamos tranquilo. no. A ver, yo te estoy explicando. A ver, esto que yo estoy presentando, digamos, por el tema de la obra pública, digamos, o sea, es el sistema chileno. Además, yo le hice unas mejoras que en realidad tienen que ver con cláusulas de way out, son muy técnicas, que inventaron los peruanos y con sistemas de incentivos en las obras, ¿sí? Que inventaron los suizos. O sea, ese sería el paquete, un paquete anticorrupción súper eficiente. Entonces, ¿hay algún lugar donde funciona este modelo? Sí, en Chile. ¿Hay lugares donde funcionan sí Banco Central? Sí. Vos tenés, por ejemplo, el caso de Hong Kong, una caja de conversión. Vos tenés el caso, por ejemplo, de Ecuador. Vos tenés el caso, sí, digamos, Bueno, de pero Ecuador Panamá. no tiene moneda. ¿Qué? ¿No? Ecuador no tiene moneda. Argentina tampoco tiene moneda. Sí, se llama peso, Javier. No tiene moneda. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos tenés que hacer una transacción importante, la haces en dólares. Es más, ¿por qué? Porque la moneda tiene que tener 3 características para ser denominada moneda. Una es que sea reserva de valor. ¿A vos se te ocurriría, sinceramente, guardar tus ahorros en pesos? Yo ahorro en pesos, sí. Bueno, lo mal que te va a ir. Bien, ok, digamos, se hace Bueno, eso. pero se me ocurre, digo. No, está bien, no, está bien, es tu decisión. O sea, lamento, digamos, Tu que peso, estés tu decisión. demostrando que estés destrozando Sí. tu consumo futuro. Lo siento profundamente en el alma, pero bueno, es tu decisión. haciendo un pésame, porque ahorrás en pesos. Yo no soy quien, digamos, para cuestionar tu decisión. O sea, es tu decisión, tu plata, vos haces lo que se te dé la gana. La otra es lo que sería medio de, digamos, o sea, unidad de cuenta. Sí. Si vos te fijas, vas a comprar una casa o bienes de capital o bienes muy Sí. importantes, no están determinados en pesos, están determinados en dólares. No, yo O sea, no, sí. bueno, entonces, primer punto, no cumple Hay la que de reserva de dolarizar valor. ¿Hay que dolarizar la moneda? Para. No cumple la reserva de valor, no cumple el medio, digamos, la unidad de cuenta, porque funciona en algunas Sí. cosas y en otras no. Y lo único que cumple es el medio de pago generalizado. ¿Por qué? Porque tenés el curso forzoso. Pero, por ejemplo, ¿vos considerarías dolarizar la economía directamente? A ver, yo lo O sea, que considero... sacar el peso del curso legal y... Sí, digamos, o sea, mi alternativa es eliminar el Banco Central. Ahora, eso tiene 4 etapas. Primero tenés que reformar el sistema financiero porque, digamos, la única función que hoy tiene el banco técnicamente es básicamente ser prestamista de última instancia. Entonces, primero tenés que reformar el sistema financiero, después los podés poner a competir. Digo, todo el mundo se vive enojando de cuando rescatan los bancos. ¿Sabés que si vos haces, digamos, banca Simon y además competencia de bancos, se acabó rescatar a los bancos? El que hace la cosa mal quiebra. O sea, tema no menor, porque implica no socializar la pérdida. No solo eso, vos podés hacer la competencia de moneda. La realidad, ¿cuál es? Que el argentino ya eligió la moneda.
La moneda, No, a ver, la moneda que eligió el argentino es el dólar. Sí. En ese contexto, Sí. vos lo que tendría que hacer el Banco Central, cumplidas las 3 reformas señaladas, es tomar los dólares que tiene cash para honrar la base monetaria Sí. y la deuda que tiene con el resto de las instituciones y con los individuos, ¿sí? Les tendría que dar un título público del Ahora, gobierno. Javier, y no se fue- acabó el problema. No fue mal cuando la Argentina hizo la convertibilidad de un peso a un dólar. No, eso es falso. La, Eso es la falso. salida fue mala. No, no, pero... Pero la a salida ver, fue porque no había camino, se había No, destruido pero, la a ver, industria, A ver, vamos a... se perdieron empleos. Es falso eso. Es A falso. ver, si vos analizás un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck, ¿sí? Lo que hace ese trabajo es analizar todos los gobiernos de la historia argentina. Sí. Casualmente el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Es decir, justamente, digamos, la convertibilidad. O sea, porque, digamos, la primera parte es digamos, los primeros 2 años la vida sí, pifiando. estabilizó, Pará. Después vino un segundo No, pero gobierno de Menem. Pará. Digamos, bueno, en ese mismo toda ranking el estabilización, segundo todo. gobierno queda tercero. Claro. A ver, entonces, digo, después te puede gustar, no te puede gustar el resultado, bueno, eso es otro problema. Te la- Ahora, te la cambio pará, la pregunta, entonces, quizás. digamos, o sea, primero, digamos, vos tuviste 10 Sí. años de estabilidad. Segundo, en el siglo XX fue el único proceso de crecimiento genuino que tuvo la economía Por argentina. eso, O sea, y se ahí te creció pregunto, de ¿vos modo crees genuino. que la convertibilidad de ese 1 a 1 fue quizás demasiado extensa en el tiempo No es un... y eso generó que la salida haya sido tan mala? No, el problema no fue el 1 a 1. Porque esto es lo que vos, porque creer que el problema fue el arreglo monetario es creer que vos podés arreglar los problemas estafando Sí. a los más vulnerables. O sea, a mí me parece demencial eso. O sea, porque los que terminás castigando con mayor fuerza es a los más vulnerables. O sea, básicamente el problema con la convertibilidad no es el problema de índole monetario, no es el problema de reformas estructurales que generaron Sí. crecimiento genuino, sino que en realidad el verdadero problema fue, digamos, que el gobierno no quiso poner las cuentas en orden. O sea, vos no podés vivir con déficit fiscal permanente. Ahora, si vos Pero, querés, Javier, si vos querés vivir con una política de déficit fiscal permanente, vas a pagar las consecuencias. Argentina de los últimos 120 años, en 110 tuvo déficit. ¿Cómo querés que termine? Mal. No puede terminar bien. O sea, siempre termina mal. Cuando vos mirás la historia de las crisis argentinas, ¿sabés cuál es, digamos, de 24 crisis? Digamos, hay 10 tienen déficit fiscal alto y 14 tiene descomunal. Pero Javier, yo te hago una pregunta con esto que vos decís, y yo concuerdo en mucho lo que decís en los datos. Ahora vos decís, hubo 110 años de déficit fiscal. Ahora, la desocupación en Argentina grande, como la empezamos a conocer ahora, que nos hace cotidiano, empezó en los 90, Javier. Hasta que asumió cierre de Carlos Saúl fábricas. Menem en el gobierno. Eso es cierto. La desocupación nunca superó un dígito. Menem se fue del gobierno con un 18% de desocupación No. y 50% de pobreza. A ver, Digo, no, los ¿ese, dat- ese también es el mejor gobierno de la no, Argentina? no, es falso lo que estás diciendo. No, A ver, no miento, hay una- Javier. Quizá me equivoco, pero no miento. No, el dato es falso, digamos, o sea, a ver, Argentina, digamos, es cierto, hay una parte de lo que decís es cierto. Argentina es la primera vez que supera una tasa de desempleo por encima del 10%, ocurre durante el gobierno de Menem, cuando Argentina en diciembre del 94 recibe el shock tequila. Y después de ahí a Argentina le cuesta perforar Sí. ese 10%, pero no se va con ese nivel de desempleo. Quien se va con esos niveles de Es de la desempleo Rúa, bueno, sí. es de la Rúa. Bueno, Tenés razón. bueno, no es lo Tenés mismo. Ok, y eso ocurre en el medio de una ¿Qué es la crisis. continuidad? ¿O no? No, bueno. Y que recurrió a no es Cavallo lo también. mismo, no es lo mismo. Bueno, Digo, a ver. o sea, si vos crees que Menem Sí. es lo mismo que de la Rúa, No, yo pienso bueno, que tenemos un Cavallo problema. empezó y Cavallo terminó ese No, proceso. pero a ver, pero mira, ese punto, ¿sabes qué? A mí me encanta. Me encanta, ese punto es un punto muy bueno para discutir. Cavallo, sin lugar a dudas, o sea, es uno de los tipos más brillantes que ha tenido la historia argentina, sin lugar a dudas. Ahora, no es lo mismo que vos evalúes el Cavallo que fue presidente en el Banco Central en 1982, no es lo mismo que evalúes a Cavallo de la convertibilidad durante el primer gobierno de Sí. Menem, y no es lo mismo que vos evalúes a Cavallo durante lo que fue la crisis y la convertibilidad con De la Rúa. ¿Sabes por qué? Porque
a ver, vos sabés, digamos, cuando vos tomás los primeros libros de economía, ¿sabés cómo se llamaban? Economía política. Claro. Claro. Es decir, porque la economía es un instrumento. O sea, si vos no tenés el brazo político que te aguante, esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Caballo fue todo lo maravilloso que fue durante el gobierno de Menem, Sí. gracias a Carlos Saúl Menem. Y Caballo terminó en problema que terminó durante el gobierno de la Alianza porque el presidente era Fernando de la Rúa. Javier, te voy a hacer 3 preguntitas que quiero. Son temas que queman esto que te voy a preguntar, ¿no? Son cosas que los políticos o los candidatos no quieren hablar. Y te quiero sacar definiciones sobre estos temas puntuales. Planes sociales, por ejemplo. Bueno, los planes sociales, no hay que sacarles Sí. los planes sociales a la gente. Sí. Los que tienen los planes sociales lo tienen que dejar ellos. Yo eso lo expliqué, por ejemplo, el otro día que estuve de recorrido por la Villa 31, justamente expliqué esto, cómo funciona. O sea, yo propongo un conjunto de reformas estructurales en 3 generaciones y las de primera generación, que es la reforma del Estado, bajando el gasto público, en especial en todas las partidas donde hay violento robo de la política, como la obra pública, como las transferencias discrecionales o, digamos, por ejemplo, en el pasamano de los subsidios, ¿sí? Eso te permitiría bajar impuestos que te liberen la oferta de la economía. Y si vos lo acompañás con una reforma laboral flexible hacia adelante, para no vulnerar los derechos de los insiders, y abrís la economía, eso a vos te generaría entre 10 y 15 años de fuerte crecimiento económico. A partir de ahí, lo que vos vas a tener es que aquellos beneficiarios de los planes sociales no van a tener incentivos para tenerlos. ¿Sabés por qué? Porque van a tener un trabajo mejor. De hecho, yo ayer, no sé, ayer digo, porque ya los días, digo, ayer creo que fue... Está de ¿me entendés? campaña, O así sea, que está pronado. sí, pero creo que fue ayer que estuve. ¿Me comprendés? La misma gente te dice, yo quiero un laburo. O sea, estaría dispuesto a dejar... Entonces, lo que vos tenés que hacer es generar las condiciones de laburo. O sea, y que haya mucho crecimiento y que sea intensivo en mano de obra, que es lo que te acabo de describir en las reformas de primera generación. Por lo tanto, o sea, porque para mí los beneficiarios de los planes sociales, a diferencia de lo que opinan otros, que son parásitos, en mi caso, yo los considero una víctima del sistema, porque la presencia del Estado destruye acumulación de capital, no se generan puestos de trabajo y los trabajos que se generan son de baja productividad y por ende, digamos, o sea, no funciona. O sea, la gente no te termina de servir a la gente. Y ahora te hago la última pregunta, agradecerte que estés con nosotros. No, por favor. ¿Reforma laboral, sí o no? Es que vos tenés que inexorablemente ir a un sistema de reforma laboral que sea más flexible. Vos pensás que... Ay, qué palabra, reforma laboral y flexibilidad. Bueno, es como... está bien, pero ¿sabés? Asusta. Bueno, mira, a ver, yo entiendo que asuste, Juan Cruz, ¿sabés qué? Sí. A la gente también le asusta la Por eso libertad. te pregunto para que le saquemos el miedo a esa Por eso, gente, saquemos dale. el miedo. Mira, ¿qué te muestra la evidencia empírica? Que aquellos países que tienen los sistemas laborales más flexibles son los que tienen menos desempleo y tienen los salarios reales más altos. Pero a ver, expliquemos a la gente que está ahí del otro lado, que tiene miedo, ¿qué significa una legislación flexible? ¿Significa que no tengo derechos? ¿Significa que el empresario puede echar, sacar? ¿Significa eso? No. Pero, a ver, digamos, claramente vos, a ver, hoy tenés 6 millones de personas que trabajan en la marginalidad. Así que, ¿de qué estamos hablando? O sea, el sistema está colapsado. O sea, hay 6 millones que no tienen ningún tipo de prestación de nada. Y si vos seguís así, el problema es que, ¿por qué te crees que el mayor desempleo se concentra sobre los más jóvenes? Porque son los que van tratando de ingresar al mercado laboral y a ver, si vos cada vez que tenés que despedir a un trabajador, digamos, tu empresa va a estar al borde de la quiebra, no vas a contratar trabajadores. Entonces, el problema está ahí. Esto es como vender, o sea, cuando vos, digamos, o sea, el control de capital es lo mismo. Si vos no podés salir, no vas a entrar entonces. Esto es lo mismo. Entonces, si vos, eso te va a generar una situación de conflicto, digamos, que te puede hacer perder la empresa, ¿sabes qué vas a terminar haciendo? Vas a invertir todo intensivo en capital. O sea, ¿y eso qué va a hacer? Va a contribuir, ¿me entendés? ¿A qué? Y a que haya menos empleo y que la gente esté peor y que solamente va a poder beneficiarse una sola parte. Entonces, ¿qué? De vuelta, si hay algo que, digo, mira, hay un montón de cosas en la teoría económica que la evidencia empírica están avalada. Una es, cuanto más flexible es el mercado laboral, más laburo hay para todos. O sea, esa es la realidad. Ahora, digo, si no te gusta es otro problema. Javier, me quedé pensando, ¿cómo vas a hacer en el Congreso de la Nación, por ejemplo, si te toca formar parte de los bloques y trabajar dentro de la oposición
con la gente que quizás hoy estás vos enfrentando. El arretismo, el macrismo. Porque si también estoy enfrentando, digamos, al kirchnerismo. No, está bien, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a Digo, aislar? porque yo digo, soy no, más... O sea, generalmente, a ver, tiene mucho más en común con sí. los K, María Eugenia Vidal, que chatea con, digamos, con Máximo Kirchner. A ver, sí. contame eso, a ver, ¿cómo? Y claro, digamos, María Eugenia Vidal tiene mucho más en común con Máximo Kirchner que yo. Si ella chatea con Máximo Kirchner, yo no. O sea, es más, o sea, ¿Sabes por qué el te propio pregunto? Larreta, digo, quiere hacer un acuerdo con Massa. ¿Qué quiere que te diga? Trato de entender cómo va a ser ¿Viste? mi Porque- ley en el Congreso. No, porque ¿no? la política es acuerdo. Claro, Javier, por no eso. se sabe confrontar, O sea, también yo- hay que yo- acordar algo. Me imagino, No, yo no creo en eso. ¿qué es un monobloque, por ejemplo? A ver, no, Pero yo si no hay digamos, acuerdo, creo en ¿cómo hacer generás? proyectos. No, Sí. no, yo creo en hacer proyectos basados en el principio de revelación. Entonces, si vos no aceptás esto, Es casi algo- mesiánico. Claro, Tengo la bueno. razón yo y si no... no, A ver, no un- puedo estar un equivocado. proyecto O sea, tiene que tener una a ver, mayoría. mirá qué interesante, Sí. porque cuando yo llevé esto, y lo voy Sí. a plantear en estos términos, el riesgo no es fácil, porque, o sea, mirá si alguien me demuestra que estoy equivocado, quedé recontra en offside. O sea, y yo, sin embargo, no tengo ningún problema en andar en esa discusión. Pero que alguien me explique, por ejemplo, si quieren defender que tengamos Banco Central, ¿por qué quieren robarle los políticos a la gente 5 puntos del PBI? Yo no estoy de acuerdo. Es decir, que me expliquen por qué creen que eso es bueno. Entonces entonces, si alguien me puede explicar que los políticos te roben 5 puntos del PBI, está bien, yo no tengo ningún problema. O sea, explíquenselo a la sociedad. A mí no me lo vas a vender. Y después, supongamos que por algún milagro llegaras a explicarlo, digo, después vamos a ir a la discusión técnica. Y ahí te voy a demostrar que es imposible tener la peregrina idea del Banco Central independiente, de que el Banco Central puede hacer las cosas bien, porque eso es técnicamente imposible. Para que el Banco Central funcione como pretenden, digamos, si hubiera independencia y todo, ¿sabes todas las que tenés que saber? Mira, tendrías que saber las preferencias de todos los agentes de la economía, pasadas, presentes y futuras. Tendrías que conocer la tasa de preferencia intertemporal, es decir, cómo cambias consumo presente por consumo futuro para todos los agentes de la economía, con todos los bienes de la economía. Tendrías que conocer la función de producción de todos los bienes de la economía, presente y futuro, con lo cual, además tenés que conocer el patrón de inversión y además tenés que conocer el progreso tecnológico. Tendrías que conocer las tasas de amortización de cada uno de estos bienes. Y como si todo esto fuera poco, tendrías que saber también, tenés que conocer las tasas de amortización de cada uno de estos bienes. Y como si todo esto fuera poco, tendrías que saber también, por ejemplo, cómo va a mutar las dotaciones, porque hay cosas que en algún momento sí podían ser insumos y hoy no, y al revés. Entonces, tendrías que saber todo eso. Y además las expectativas de inflación. Para saber eso tenés que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, debería ser Dios. Por eso, digamos, el último libro de Hayek, ¿cómo se llama? La fatal arrogancia. No es que el otro lo hace mal porque es tonto. Vos podrías poner a Einstein, a Alan Turing, a John Boyd Neumann, a Oscar Morgenstern, a Mahatma Gandhi, ¿sí? Y a la Madre Teresa de Calcuta, y la idea socialista siempre va a funcionar mal. ¿Por qué? Porque requiere tener una capacidad de conocimiento que no hay ningún ser humano que la pueda tener. Javier, un placer. Como siempre, Juan Cruz, un te digo, si placer. cuando me hablas de economía, yo te le verás, hermano. Yo no tengo idea de nada de economía. ¿Viste? Cuando me empiezan a hablar de economía. se Bueno, complica. pero a ver, es muy simple. Sí. Yo lo que te hago es una estructuración Sí. lógica. Sí, no, o sea, obviamente. a ver, digo, mi única, si vos querés, digamos, mi única virtud que me autorreconozco es ser un buen divulgador. Por O eso sea, mismo. Bueno, Pues yo te bueno, pregunto, digo, a ver, lo que yo siempre, cuando te sentás acá, lo que yo siempre quiero es que el que está del otro lado entienda que quizás el economista o la persona que se mete en política también le hable al que está del otro lado. ¿a vos te parece que no le Por hablo? eso mismo. Eso me parece que es lo central y al menos es el papel que queremos hacer acá en Punto Cero. Gracias, Javi. Gracias, Juan Cruz, un placer. A ver, Gracias. Agustín Álvarez Rey.